entonces vamos a hablar acerca de las medidas performance. Son las que miden el nivel de riesgo de cartera, en la cual se encuentra dividido en tres métodos, lo que es método de ratio de Sharpe, ratio de Treynor y alfa Jensen. A continuación les mostraremos los indicadores del ratio de Sharpe. R, que significa fondo, menos R sin riesgo, dividido para el fondo. El R de fondo significa rentabilidad del fondo. R sin riesgo es la rentabilidad del activo sin riesgo respecto sobre la deuda pública. Y el fondo es la volatilidad del fondo, medida como desviación típica de los rendimientos del fondo. El numerador denota el diferencial de rentabilidad que el fondo ofrece respecto al rendimiento que el inversor puede obtener mediante activos sin riesgos, mientras que el denominador es un indicador variable de los rendimientos del fondo, concretamente la desviación típica de estos. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor habrá sido la gestión del fondo en el pasado. El ratio de Sharpe proporciona, por lo tanto, el exceso de rentabilidad sobre el rendimiento sin riesgo que el fondo ofrece por una unidad de riesgo asumido. El siguiente ejemplo numérico resulta ilustrado de cómo podemos comparar la bondad en la gestión de distintos fondos mediante el ratio de Sharpe. En la tabla se muestra la rentabilidad del fondo número 1 del 16% y el fondo número 2 del 11%, rentabilidad libre de riesgo del 4% y el fondo 2 del 4%. La desviación típica tenemos en el fondo 1 17% y en el fondo 2 del 7%. El ratio de Sharpe será en el fondo 1 del 0.7% y en el fondo 2 del 1%. En este caso, aunque la rentabilidad del fondo 1 es superior a la obtenida por el fondo 2, este último sería preferido en términos de Sharpe, ya que la volatilidad de su rendimiento, es decir, la desviación típica de esto, es muy inferior a la exhibida por el otro fondo. En otras palabras, el fondo 2 ha conseguido un mayor extra de rentabilidad por cada unidad de riesgo asumido. Ha rentabilizado mejor sus posiciones de riesgo. Beta. La beta del fondo mide la sensibilidad de la rentabilidad de un fondo respecto a la rentabilidad de la categoría a la que pertenece dicho fondo. Puede considerarse como un indicador de riesgo sistemático que asume el fondo así. Mayor a 1 se consideran agresivos, ya que tienden a variar más que la categoría, es decir, obtienen un mayor rendimiento o ganancia que la categoría en caso de que ésta se deprecie. Los fondos igual a 1 se consideran neutros, ya que sus rendimientos reaccionan ante la variación de la rentabilidad de la categoría en el mismo sentido y aproximadamente en la misma posición. El fondo menor a 1 se considera defensivos, ya que tienden a variar menos que su categoría, es decir, obtienen una menor pérdida que la categoría en caso de que ésta se deprecie. En resumen, una beta alta implica rentabilidades esperadas más altas, pero también un mayor riesgo. Por el contrario, los fondos como betas bajas implican rentabilidades esperadas inferiores, pero también menor riesgo. Les mostraremos un ejemplo práctico. En el siguiente ejemplo se supone que existen dos fondos de una misma categoría, con los siguientes parámetros: fondo 1 del 0.5 y 0, y el fondo 2 de 1.5 y 0. En el supuesto de que la rentabilidad de la categoría sea el 5% o del menos 5%, los rendimientos esperados de los fondos serían los siguientes: rentabilidad para el fondo T, que es la categoría, del 5.0% y el menos 5.0%. El fondo 1 tendría el 2.5%, el 2 menos 2.5%. El fondo 2 tendría el 7.5%, 7.5%. Es decir, el fondo 2 con la mayor beta proporciona mayores ganancias en el caso de que se produzca rentabilidad positiva y mayores pérdidas. Y con la menor beta proporciona menores pérdidas en el caso de que se produzcan rendimientos negativos, pero también menores ganancias en el caso de la categoría obtenga rentabilidades positivas. ¿Qué es el ratio de Treynor?
Mide el diferencial de rentabilidad obtenida sobre el activo libre de riesgo por unidades de riesgo sistemático o no diversificado del fondo. El ejemplo práctico. El siguiente ejemplo numérico resulta ilustrativo de cómo podemos comparar la bondad en la gestión de distintos fondos mediante el ratio de Treynor. Tenemos lo que es la rentabilidad del fondo. El fondo 1 tenemos 8.2% y el fondo 2 de 11.0%. La rentabilidad libre de riesgo tenemos en el fondo 1 del 4.0% y en el fondo 2 del 4.0%. Tenemos como fondo del 0.5% en el número 1 y el fondo 2 tenemos del 1.0%. Y en la cual el ratio de Treynor sería en el fondo 1 de 8.4% y en el fondo 2 de 7.0%. En este caso, aunque el fondo 1 se exhibe la menor rentabilidad, sería el mejor gestionado en términos de Treynor, ya que presenta un ratio de rentabilidad de riesgo superior. Por último, tenemos la medida de alfa de Jensen. Es una medida de la calidad de gestión del fondo. Indica el exceso de rentabilidad obtenido por el fondo para un nivel de riesgo determinado. Está dado además que se explica la diferencia entre la rentabilidad esperada, es decir, la que corresponde al riesgo sistemático asumido, y a la realmente obtenida por el fondo. El ejemplo práctico. Datos de los dos fondos y un índice que cumplen las siguientes características. Tenemos el activo sin riesgo, que es la rentabilidad de 4.0%, el índice de la categoría, que es de 6.0%, el fondo 1 de 8.0%, fondo 2 de 5.5%, y dado por los fondos en la cual se encuentra la parte derecha, por un signo negativo, el 1.0%, el 1.5%, el 0.9%. Aplicando la fórmula del alfa de Jensen, obtenemos que, en este caso, el fondo 1 sería preferido en términos de Jensen, ya que exhibe un alfa superior y por lo tanto una mayor calidad de gestión. El fondo 1 es del 1% y el fondo 2 del menos 0.30%. No se olviden de darle like, compartirlo y suscribirse.